atentado pasado martes. Bueno, gracias por estar con nosotros. Somos Telediario Información Actual y estamos transmitiendo a través de 80 repetidoras de aire, a través de 600 empresas de cable, 3,000 retransmisores de señal, llenando todo el país y por supuesto a través de DirecTV para Estados Unidos, Canadá y Centroamérica y chapintv.com en la internet, ¿no es cierto? Así es, pero también tenemos nuestras redes sociales para que usted pueda darle seguimiento a nuestras noticias. Nuestro perfil en Facebook, así como también en Twitter, es @telediariogt. Allí nosotros le actualizamos información de carácter nacional e internacional, así como también clima, deportes, tránsito y otras noticias que son de su interés. Tenemos también diferentes emisiones para que usted esté informado de lo que sucede en nuestro país. Iniciamos con la emisión de Telediario al Amanecer a las 6 en punto, pero hay más Es correcto. emisiones. A las 6 de la mañana, Telediario al Amanecer. A las 8, Telediario Express. A las 12 del mediodía, Telediario al Mediodía. Y a las 7 de la noche, Telediario Emisión Estelar. Y los domingos, a las 7 de la noche también tenemos la emisión Fin de Semana. Usted permanece informado las 24 horas del día con nosotros. Gracias por preferirnos, gracias por ser parte usted de la familia de Telediario y por aceptarnos en su casa y en su negocio y en donde quiera que usted nos vea todos los días. Así es, ya estamos preparados entonces para dar inicio con la información y a continuación le presentamos nuestros titulares. Aprobación de reformas a ley de carrera judicial desata polémica. Califican decisión de Congreso como precipitada. Mientras tanto, Asociación de Jueces y Magistrados anuncia acción de inconstitucionalidad. Correos, cheques y contratos presentados en audiencia donde Ministerio Público pide ligar a proceso a 57 señalados en caso cooptación del Estado. Abogado pide independencia judicial al mismo tiempo de expresar afecto a juez Miguel Ángel Gálvez. Nube de polvo proveniente del desierto del Sahara llega a Guatemala y advierten riesgo de enfermedades respiratorias. Sin dinero. Yo tal vez voy a encontrar algo para que me quite este dolor, pero no encontré nada en acción, tengo que comprar. Imagínense, si no tengo dinero, no me puedo curarme luego. Sin dinero y con enfermedades, guatemaltecos obligados a pedir limosna para comprar medicinas. En medio del dolor y la impotencia, familiares de víctimas identifican a sus seres queridos en el atentado de Estambul. Bueno, así están las cosas. Estos fueron nuestros titulares y ya iniciamos el desglose de la información. Los guatemaltecos se preguntan en estos días si las lluvias continuarán. Maciel, bueno, tú eres la experta en el tema del clima, pero también tenemos expertos del INSIBUME que nos dicen más. Así es, y es que para responder a este tema nosotros le invitamos para que vea esta siguiente nota. Es una condición o sistemas migratorios que son propios de la temporada de lluvias. Al momento de tener los efectos ya en el caso de Guatemala o la región centroamericana, lo que se presenta son nublados, el incremento en algunos casos también de la velocidad del viento y lo que genera también es las condiciones de lluvias constantes que se puedan presentar en diferentes áreas del territorio nacional. Al momento de ingresar la onda del este al territorio, podría tener una duración de 48 horas, posteriormente se estaría debilitando. Durante esta temporada de lluvias, esta es una condición normal que se presenta y que se da en un lapso de, podríamos decir, de 3 a 4 días de diferencia en los efectos que se tienen de estas ondas del este. Hay algunas ondas del este también que pueden estar interactuando con otras condiciones y por lo tanto pueden ser en algunos casos mucho más severas, con lluvias mucho más fuertes también que se puedan presentar, pero es una condición normal, una condición propia de por estos meses. La onda del este podría transformarse en un sistema de baja presión, lo que sería más alarmante, principalmente en algunas regiones fronterizas del país. Al hablar de ondas del este también estaríamos hablando que es el posible formación de un sistema de baja presión, luego una depresión tropical, una tormenta tropical, hasta podría llegar a una categoría de huracán, pero es una condición inestable que puede, podríamos decir, interactuar con otras condiciones que se puedan presentar en el océano y que pueden ser propicias para tener un desarrollo mucho más gradual.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que un análisis realizado por la Universidad de Atenas revela que a partir de este día y hasta el sábado 2 de julio, el territorio guatemalteco será afectado por una nube de polvo que proviene del desierto del Sahara en África. Es necesario que las personas que sufren de alergias y tienen sensibilidad en los ojos se laven la cara con agua y jabón. No está de más recordarle cuidar de niños y adultos mayores y no realizar actividades físicas al aire libre. ¿Y sabe usted cuántas mujeres han sido capturadas este año por infringir la ley? Bueno, la cifra es alarmante, Maciel, y lo más preocupante es que muchas de ellas son menores de edad. Estadísticas elevadas para los primeros 6 meses del año en cuanto a captura de mujeres. 2.670 son mayores de edad y 220 menores de edad. La base de datos policial detalla que el motivo de las aprehensiones varía entre menores de edad y adultas. En el caso de las mujeres mayores de edad que han sido capturadas, en su mayoría son sindicadas porque conducen bajo efectos de licor, por agresión o también por robo. Las mujeres, en la mayoría de casos, las mujeres adultas son capturadas por agresión, por escándalo en la vía pública y también por conducir bajo efectos de licor. Mientras que en el caso de las mujeres que son remitidas porque son menores de edad, es porque son sindicadas del delito de robo, de portación ilegal de arma de fuego y también de posesión de droga para el consumo y extorsión en el tema de menores de edad. La muerte de un ser querido es un trago amargo para cualquier familia, pero los trámites muchas veces hacen que el dolor llegue a la desesperación, principalmente si la víctima no es guatemalteca. Las necropsias generalmente tardan entre 3 a 4 horas. Sin embargo, tienden a complicarse cuando la persona no es identificada o bien es extranjera. Recientemente ocurrió un accidente en Pajapita, San Marcos. 3 integrantes de una familia fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban colisionara contra un bus del transporte extraurbano. En casos como ese, el INASIF tiene que gestionar una serie de trámites, principalmente con consulados o embajadas. Regularmente empezamos a hacer algún enlace con los consulados o en las embajadas de los países para que a través de ellos nos trasladan ya sea copia del pasaporte o copia del DPI de la persona para nosotros poder a través de huellas establecer la identificación plena de la persona y poder nosotros entregarle con una carta de la embajada o del consulado a la persona que ellos designan el cuerpo de esta persona y ellos ya realizan el trámite correspondiente, ya sea para inhumarlo en nuestro país o trasladarlo al país de origen de donde ellos vienen o estaban de paso. El INASIF ha publicado en su portal fotografías de 3 personas posiblemente extranjeras, ya que desde su muerte nunca fueron reclamadas por algún familiar. Hemos tenido casos de personas que son plenamente identificados y son extranjeros y nadie los reclama. Sin embargo, nosotros hemos tratado de hacer alguna coordinación con el consulado o la embajada para informarles sobre estos casos. Y nosotros ya contamos también con una herramienta muy valiosa que es la publicación de personas XX debidamente identificadas en nuestra página web. Hemos realizado 3 publicaciones, es decir, una publicación anual y que ha servido precisamente para personas que buscan a un familiar, ya sea nacional o extranjero, que puede estar en ese listado. Campesinos que exigen resarcimiento por el conflicto armado interno en Guatemala bloquearon desde tempranas horas al menos 5 puntos importantes de carreteras del país. De acuerdo a la información de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, hubo algunos bloqueos en jurisdicción de Chimaltenango, ruta hacia los encuentros Santa Cruz del Quiché y en Cocales, Uchetepeques. Los manifestantes piden que se cumpla con el resarcimiento económico de las víctimas, ya que solo el 20% de los afectados han resuelto su situación. Anunciaron además que hasta que una comisión especial enviada a la capital entregue sus peticiones al gobierno, liberarán el paso. Momento ahora de hacer una pequeña pausa, pero la invitación es para que siga con nosotros. Ya volvemos con más información de su interés. Si se queda, se entera de más noticias. No nos cambie. Isn't it a lovely day when you look and smile my way? Skies are blue.
Continuamos con más noticias. Las enfermedades no dan tregua a los ciudadanos, quienes en lugar de encontrar una cura a sus males, se enfrentan al deteriorado sistema de salud pública. Cada día en Guatemala, cientos de personas salen desde la madrugada para llegar a tiempo a un hospital, al Seguro Social o a un centro de salud y hacer largas filas para recibir atención. Madres ataviadas con pañaleras, bebés en brazos y otros de la mano. Adultos mayores con dificultad para caminar son algunos cuadros que se observan en estos lugares. Muchos regresan sin esperanza, porque si tuvieron suerte para recibir la atención, no hay dinero para la medicina o los laboratorios. Recientemente se conoció el caso de un bebé que murió en brazos de su madre en un centro de salud de la zona 7. Esto porque aparentemente no le atendieron a tiempo. Meses después se registró un segundo caso en el mismo lugar. Esta es la realidad del sistema de salud del país, un sistema que agoniza por la falta de recursos económicos que permita a la población acceder a los servicios de salud que se garantizan en la Carta Magna. La crisis se ha agudizado desde la última administración. Se ha evidenciado en paros laborales de médicos, quienes han tenido que presionar para obtener insumos básicos para trabajar, pues incluso se han quedado sin jeringas o gasas para atender una cirugía. A esto se suman aspectos que han manchado la imagen de estas entidades, como el robo o desperdicio de medicamentos que se han vencido sin cumplir con su función de curar, la toma de instalaciones por trabajadores para exigir el cumplimiento de los pactos colectivos o para lograr el pago de honorarios atrasados. En el 2014, el entonces ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, reconoció que se desconocía el paradero de por lo menos 125,000 vacunas, que debían llegar a diferentes puntos del país para jornadas médicas. No se puede dejar de mencionar la carencia y mal estado del equipo médico y la sobrepoblación en los hospitales de referencia Roosevelt y San Juan de Dios, debido a que 15 de cada 100 pacientes son trasladados de sus departamentos a la ciudad capital. Actualmente la cartera cuenta con 5,000 millones de quetzales de presupuesto, pero este resulta corto para atender con calidad, razón por la que el guatemalteco ha optado por dejar su salud en manos del sistema privado o a un lado cuando no cuenta con ingresos económicos suficientes. ¿Qué pasa entonces con la gratuidad en la salud? ¿Como uno de los servicios básicos y las garantías que debe tener cualquier ser humano? ¿O acaso, salud en Guatemala significa muerte? Telediario, información actual. ¿Sabe qué hacen muchos guatemaltecos para comprar sus medicinas? Quizás no lo imagina o tal vez no me lo va a creer, pero por la necesidad algunos tienen que pedir limosna. Y la llevaba con asma y no me la quisieron atender. Me dijeron lo que hicieron de que me dieron una nota que la llevara al San Juan de Dios. Y yo les dije de que no la llevaba al San Juan de Dios, porque si ellos no me la podían atender, yo sí la iba a atender. Para nadie es un secreto. La problemática que enfrenta el sistema de salud pública conlleva que los guatemaltecos tengan que poner de su bolsillo para curarse. Basta con llegar a la emergencia de cualquier centro asistencial, donde muchos incluso piden limosna para comprar los medicamentos. Aproximadamente yo vine, dije tal vez voy a encontrar algo para que me quite este dolor, pero no encontré nada en acción, tengo que comprar. Imagínense, si no tengo dinero no me puedo curarme luego. Pero ¿hasta cuándo los guatemaltecos gozarán del derecho a la salud? Mientras no exista un plan de trabajo que sea coherente
a las necesidades que estamos enfrentando y a la problemática que hoy tenemos, va a ser muy difícil que logremos salir adelante. Para contrarrestar la situación, el Ministerio de Salud y la Vicepresidencia de la República impulsan un proceso de diálogo para reformar el sector salud y lograr las transformaciones necesarias. Pero, ¿en qué consiste la propuesta que está avalada por la Organización Panamericana de la Salud? Se basa en que debe de existir estrategias para lograr el acceso a servicios con calidad, integrales y de acuerdo a las necesidades. Esa es una de las líneas estratégicas. El proceso de reforma que es necesario, o sea, a todas luces está colapsado el sistema, es un sistema que atiende la enfermedad y no promueve la salud. Pese a que se inició el diálogo el pasado 24 de mayo, la propuesta aún no es conocida por todos los guatemaltecos y hay quienes consideran que no llena los procesos necesarios. Creemos que no es la mejor forma de hacerlo. Detrás de esto existe una propuesta a través de que llevaría los servicios al tema de la privatización. Se pretende trasladar a las municipalidades la cuestión de la administración de la cartera de salud. Los cambios los podría determinar la transparencia con la que se trabaje el proceso de reforma, aseguran expertos. Que se diera con eficiencia, con eficacia, con transparencia, realmente en unos 3-4 años podríamos ir viendo cambios sustantivos en el ministerio, ¿verdad? Pero si de lo contrario no se van cumpliendo las metas, no se van cumpliendo eso planificado, definitivamente vamos a continuar como estamos. La mayoría de los países que integran la Organización Panamericana de la Salud ya han iniciado procesos de reformas, otros finalizaron el proceso con avances significativos. Es una necesidad palpable, es una prioridad de la población. No son fáciles, hay muchas discusiones, hay mucho análisis y hay pueden existir resistencias al cambio obviamente, pero el compromiso del Estado creo que es lo más importante y que es lo que se debe de mantener. Analistas concluyen que es necesario que los guatemaltecos conozcan el proceso de la reforma al sector salud, mismo que se encuentra disponible en la página del Ministerio, y con base a un análisis determinar si podría o no mejorar la situación de crisis que atraviesa el sistema de salud pública. Telediario, información actual. El ministro de Salud, Alfonso Cabrera, podría ser interpelado a pesar que fue suspendido el juicio político el pasado martes, ya que diputados de otros bloques parlamentarios se muestran inconformes con la situación en los hospitales, por lo que no descartan pedir al Congreso que siempre sí se haga su interpelación. Los diferentes bloques evaluarán esta solicitud en los próximos días. De presentarse la misma, el Congreso deberá programarla para la 5ª sesión que se convoque a partir de la fecha. Hablemos de otro tema. Tuvieron que pasar 2 décadas para que una comunidad pudiera comunicarse con otros poblados. La iniciativa tuvo lugar allá en Brasil y los vecinos decidieron trabajar por su cuenta y no esperar ayuda del gobierno. De 25 metros de largo, hecho con sus propias manos y motivados por la desesperación de esperar por más de 20 años, vecinos de los humildes barrios brasileños Nova Esperanza y São Luís decidieron construir un puente con el que finalmente estas poblaciones podrán comunicarse sin problema. Pero esto no es solo lo que ha hecho noticia en el mundo, pues la construcción de este paso fue valorada 54 veces menos que el presupuesto elaborado por la alcaldía. La construcción hecha por los vecinos tuvo un valor de $1.500, mientras que la plantada por las autoridades superaba los $81.000. Si dependiéramos del poder público, íbamos a esperar otros 10 años, así se expresó un vecino. No muy lejos de la realidad de este país sudamericano se encuentra la población guatemalteca, que debe esperar días, meses, años o recibir una lista de excusas para ver hechas realidad las aclamadas promesas que endulzaron los oídos de miles durante campaña electoral, que en la mayoría de los casos no se llegan a cumplir. Telediario, información actual. Bueno, después de décadas tienen su puente propio allá en Brasil esta comunidad. El Congreso podría crear la Intendencia Nacional de Transporte para reforzar los controles en buses y el subsidio. Esto a propuesta de diputados del bloque Convergencia. Ante los constantes accidentes de buses, varios diputados propusieron incrementar los controles. Para ello plantearon una iniciativa de ley que busca crear la Intendencia.
reemplazando con ello entidades como la Dirección General de Transporte. Generar una política nacional de transporte público que abarque al conjunto del territorio nacional, ponga en concordancia a las municipalidades y a todos los servicios municipales e intermunicipales que fueran a crearse eventualmente, y por lo demás vigilar porque haya, sobre todo para la ciudadanía, un buen servicio. Al mismo tiempo, se buscaría que esta intendencia verifique los aportes y el uso de los millonarios subsidios que recibe la Asociación de Empresas de Autobuses. Este subsidio solo es absorbido, según nuestras investigaciones, por el 43% de las unidades rojas que están circulando, y además se presta a una serie de investigaciones que la misma Procuraduría de los Derechos Humanos ha realizado. De ser aprobada la iniciativa, se buscaría incrementar las sanciones contra quienes incumplan la regulación en el tema de transporte. Vamos ahora a una pequeña pausa. La invitación es para que siga con nosotros. Ya volvemos con más noticias. Quédese y entérese. Estamos de vuelta. Seguimos informando aquí en Telediario esta noche. Las reformas a la ley de la carrera judicial por parte del Congreso de la República desataron ya una serie de críticas. Vea usted esto. Los magistrados y jueces tendrían mayor independencia en sus actuaciones. Al menos este es el objetivo de la ley de la carrera judicial que la mayoría de diputados aprobó en el Pleno, tras el voto favorable de 84 legisladores. Con ello se establece que de abrirse un proceso de antejuicio deben ser separados del cargo. Da la impresión de que el juez, todavía ostentando su cargo, podría tener alguna influencia sobre la investigación. Entonces el hecho de separarlo da el mensaje de transparencia y de que no va a haber un manto de impunidad en la investigación por compadrazgos o algo por el estilo. Es un primer paso, porque así debe de ser, porque la persona que está sometida y se ha declarado con lugar un antejuicio debe de abandonar sus funciones. Así lo establece desde hace años la Ley de Responsabilidades. Asimismo, se prohíbe que la Corte Suprema de Justicia el traslado de magistrados y jueces, al considerar que este tipo de prácticas atenta el libre ejercicio de los cargos y sus resoluciones. Eso se establece un procedimiento disciplinario para que las sanciones efectivamente sean por causas justificadas, pero que tampoco haya una arbitrariedad en el traslado de jueces o magistrados que porque no dictaminaron de una forma o tienen criterio diferente, como castigo simplemente se les traslada. La normativa de 84 artículos también establece que la Corte Suprema de Justicia debe nombrar a magistrados y jueces de profesionales que hayan obtenido los mejores punteos en un curso de 8 meses, así como crearse las juntas disciplinarias para que las faltas y sanciones sean evaluadas con mecanismos administrativos más independientes. Pero ¿en qué consisten las reformas a la carrera judicial? Vea esta siguiente nota. Aquí se lo explicamos. La Constitución Política de la República fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1985 y cobró vigencia en 1986. 10 años después, el serranazo y la crisis política que este genera obliga a las autoridades de turno a realizar la primera reforma constitucional en la cual se incluyeron cambios al sector justicia. Como se iba a hacer esas dos cuestiones, se aprovechó por algunos grupos para incluir una serie de reformas a la Constitución que en aquel momento no tenía ni 10 años de vigencia. Conforme pasaron los años, se logró evidenciar que las primeras reformas al sector justicia, según el abogado constitucionalista, fueron un error. Entra en vigencia esas reformas y se dieron los problemas que ya sabíamos, ¿verdad? 13 magistrados es más difícil que se pongan de acuerdo que 9, la presidencia rotativa de la Corte ha sido un lastre para las Cortes Supremas de Justicia, la politización del proceso de selección de magistrados a Corte de Apelaciones es realmente espeluznante, y así pues desgraciadamente en el 93-94 nos equivocamos.
Otro ejercicio constitucional de reforma se produjo en el año 1999, reformas que fueron aprobadas por el Congreso de la República, pero no fueron ratificadas por el pueblo de Guatemala en consulta popular. En la consulta popular se querían introducir reformas a 4 temas sustantivos: derechos sociales, organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Pero esa propuesta de reforma fracasó. El pueblo vota negativamente y no entra en vigencia entonces la reforma constitucional. Tras varios intentos, finalmente el 25 de abril último, los presidentes de los 3 poderes del Estado, con el apoyo del Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos y organismos internacionales, presentan una nueva propuesta que modificará 10 artículos para garantizar la independencia judicial, la eficiencia administrativa y lucha contra la impunidad. Si se aprueba esta reforma, va a tener un complejo reto, que es echarla a andar y crear un buen sistema de justicia. Yo creo que sí existe ese interés. Ahora, también existe otro aspecto, que es el tema de la justicia indígena. La justicia indígena, o sea, el pluralismo jurídico no es un tema fácil en ningún país. Hay que saberle entrar, hay que saberle discutir, hay que saber entrar que somos diferentes. La propuesta de ley final debe ser aprobada por el Congreso de la República y ratificada en consulta popular, aunque hay que aclarar que una propuesta de reforma no había tenido tanto apoyo como la de ahora. Telediario, información actual. Para conocer cuáles son las reformas más importantes para consolidar y fortalecer el sistema judicial, veamos las siguientes gráficas. ¿Le parece? Acompáñeme. Aquí tenemos en pantalla una de estas gráficas. Reformas al organismo judicial. Los magistrados y jueces durarán 12 años en sus funciones. Veamos otra de las reformas. Los magistrados y jueces durarán 12 años en sus funciones. Además, las autoridades de los pueblos indígenas, podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas. Hay otra, se instruye el Consejo de la Carrera Judicial como el ente rector de la carrera judicial. Ahora vamos a ver las reformas en relación a la Corte Suprema de Justicia. Vea usted, aquí están en pantalla. Elección de magistrados por el Congreso de la República, por ello se llevará a cabo. Otra de las reformas a la CSJ es que la Corte Suprema de Justicia será integrada por el Consejo de 9 magistrados titulares con carrera judicial, y se eliminará también la figura de magistrado suplente. Vamos a pasar a otra gráfica. Ahora le hablamos de las reformas al Ministerio Público. Ministerio Público. Se elimina la figura, de los magistrados suplentes, pero hablamos del Ministerio Público. Amplía el mandato del fiscal general de 4 a 6 años y se elimina la reelección sucesiva. Le voy a renombrar esta gráfica que habla sobre las reformas al Ministerio Público. La tenemos en pantalla. Ahora sí, se amplía el mandato del fiscal general de 4 a 6 años y se elimina la reelección sucesiva. El fiscal general será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 3 candidatos propuestos por el Consejo de la Carrera Judicial. Y en otras reformas ya tenemos la eliminación del derecho de antejuicio para alcaldes y gobernadores departamentales. Muy bien, así le hemos dado a conocer cuáles son las reformas al sistema judicial del país que están propuestas. Usted siempre está bien informado, por supuesto, aquí con nosotros en Telediario. Nosotros le informamos. Usted, como ya lo hemos dicho siempre, saca su propia opinión. Maciel Carrillo continúa. Adelante. Y siempre dentro de este tema, las opiniones están divididas en cuanto a la aprobación de este decreto. En este sentido, pues habrá que esperar a que la sanción sea la ley sea debidamente sancionada y publicada, y de esa cuenta, en el momento que sea publicada en el diario oficial, pues podremos tener acceso al texto para, en primera instancia, poder conocer efectivamente cuáles son los artículos que han sido reformados, y en segundo también la vacatio legis, es decir, el periodo de tiempo que se está fijando para poder implementar la misma. Realmente, en cuanto a carrera judicial y Consejo de la Carrera Judicial, la ley aprobada es idéntico al texto que se ha presentado para la discusión en la reforma constitucional. ¿Podría existir una necesidad de reforma posterior?
en el evento que en la reforma constitucional se incluyera un Consejo de Administración Judicial. Nosotros incluso hace unos días como Acción Ciudadana planteamos una moratoria, que era solo que nos dieran un poquito de tiempo para que los insumos que provengan de la reforma constitucional puedan retroalimentar las ordinarias que ya están. Eso es el tema, sí. Yo considero, para ser muy sincero, que sí hay un poquito de, digamos, de conflicto se va a dar, pero lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente: hacer las reformas constitucionales con el aplauso de toda la sociedad guatemalteca y con base a esa reforma hacer el desarrollo de normas ordinarias como por ejemplo la carrera judicial. Si surgieran contradicciones se puede reformar la ley ordinaria, sería mucho más fácil. Las dos cosas no son en contradicción, es decir, inclusive la ley ordinaria llega hasta donde la Constitución permite. Entonces no necesariamente son completamente contradictorias, sino que se van a poder complementar. Mientras tanto, la Asociación de Jueces y Magistrados advierte que presentarán una acción de inconstitucionalidad. Que aprobar las reformas a la ley de la carrera judicial, no antes. Entonces estamos viendo de que realmente el Congreso se está yendo por la tangente y no hay una visión de país, porque debemos de trabajar coordinadamente. Pero si todos hacemos lo que queremos, estamos mal. Y de alguna manera se tuvo que aplazar y darse su tiempo para que esperar las reformas constitucionales y no apresurarse. Es ahí donde entran en juego los intereses políticos y que realmente el Congreso no debió de haber aprobado esa ley hoy por hoy. Seguimos informándole aquí en Telediario Emisión Estelar. La audiencia por el caso cooptación del Estado continúa en desarrollo en su 11º día y la diligencia se presentaron cheques, correos y contratos. Veamos lo que ocurrió hoy allá en la Torre de Tribunales. Le escribo de parte del pastor Cash Luna. Él habló con la señora vicepresidenta sobre una bandera de Guatemala y un asta para colocarla en el nuevo templo de Casa de Dios, kilómetro 22, a El Salvador. Nos pidieron que hiciéramos el seguimiento por medio de usted. Quedo en espera de sus instrucciones para dicho seguimiento. Luego, a continuación, vemos la cotización de la bandera, a la que también hizo referencia la señora Valdetti, y el costo de la misma. Para aclarar cómo fue la solicitud que se hizo para colocar un asta y bandera en Casa de Dios, la CICIG decidió presentar un correo electrónico, pero luego la PGN y la portuaria Quetzal concluyeron y se adhirieron a la petición del auto de procesamiento de 57 implicados en cooptación del Estado. CICIG también hizo una presentación de correos, cheques, contratos, testimonios, además de grabaciones telefónicas sobre los hechos. Vemos cómo aparecen las empresas que fueron utilizadas por la organización para captar dineros y también para poder agenciarse de bienes inmuebles. Vemos bienes, inversiones y arrendamientos vida. La ética de los profesionales del derecho, quienes están vinculados por recibir honorarios con bienes de procedencia ilícita, también fue criticada. Esto, su señoría. Me he hecho referencia anteriormente a dos colegas que están involucrados dentro de esta organización. Podrían decir que por el ejercicio de la profesión, pero como mencioné, su señoría, ¿hasta dónde el ejercicio de la profesión permite involucrarse en los negocios del cliente? Mientras llegaba el turno de la defensa, la representante de PGN pidió que los abogados se limiten a cumplir con su función por las faltas de respeto que se han dado en la audiencia. Un sindicado le dijo al juez que se malinterpretó lo que dijo. Además, colegas, que el hecho de que nosotros estemos realizando nuestro trabajo no quiere decir que la cuestión se tiene que tornar en forma personal. En esa ocasión, leamos, todavía dije, no es a usted. Flota en el ambiente que ellos no saben. Es lo menos que puedo hacer. No sé por qué son tan... ahora estamos con ese tipo de cuestiones tan quisquillosos. Los primeros profesionales de derecho en solicitar al juez que a sus clientes se les dicte la falta de mérito dejaron ver que el principal vinculado es Juan Carlos Monzón. No tenía una relación comercial con una empresa que aparece acá mencionada, que pudo haber tenido muchos usos, no precisamente solo captar financiamiento. Aquí la conducta que reprocha esta norma, este segundo párrafo del artículo 407N del Código Penal, es
que la contribución haya sido recibida. Este jueves continuará la representación de los sindicados que en su mayoría cumplirán un mes en prisión. Telediario, información actual. Me permite hacerle una pregunta. ¿Será posible que un abogado le declare su afecto a un juez? Bueno, en Guatemala todo puede pasar. Aquí le tengo los detalles. Que aquí se está aplicando la teoría del derecho penal del enemigo, de Hunter Jacobs, en donde las autoridades están recibiendo ciertos tipos de presiones de organizaciones internacionales para que resuelvan tal y como ellos piden. ¿Qué causó la molestia en el abogado José Manuel Quinto? En todo caso, que se le quiera dar intervención, no lo hizo, su requerimiento no lo hizo. No tengo que pretender nada, señor juez, la ley es clara y establece el artículo 150 bis la forma en que se debe correr audiencia a las partes. Disculpe, la ley, ese es problema mío, disculpe. Si usted quiere interponer un recurso, hágalo. No está de acuerdo con mi resolución, si quiere interponer el recurso de apelación, interpóngalo. Esto incluyó una advertencia al juez Miguel Ángel Gálvez, misma razón para que el funcionario judicial se le levantaran los ánimos. Todo el mundo le hace caso a lo que le está diciendo. Tenga cuidado usted también, señor juez, de no resolverle conforme él diga, porque se puede inventar también algo en contra suya. Mire, a mí no me meta el problema de asistencia a no me utilice a mí como ejemplo. A mí me extraña que usted esté con esas actitudes, porque usted fue oficial cuando estuvo en Chiquimula y sabe cómo le las resoluciones. Al final de la petición, que no fue concedida para que el defendido y primo del abogado declarara, lo que provocó una serie de molestias, terminó en sonrisas por esta declaración. En base a eso, señor juez, lo que le pido, y si en algún momento usted se sintió aludido o que yo lo estaba ofendiendo, disculpe, pero ¿sabe qué? Usted sabe con mucho que yo lo respeto y lo quiero. ¿Ah? Así es la verdad. ¿Quién no lo estima? Telediario, información actual. Hablemos de otro tema. El alcalde capitalino Álvaro Arzú declaró atletas distinguidos a quienes nos representarán en los Juegos Olímpicos. Gracias anticipadas porque son personas destacadas, son personas que son ejemplo, son personas que son motivo de orgullo de nuestro país, que tanto lo necesita y sobre todo de ese espíritu nacional. Felicitaciones y muchos éxitos. Nos dimos cita aquí en la Municipalidad de Guatemala, en donde el alcalde declara distinguidos a los atletas que van a representar a Guatemala en estos Juegos de Río de Janeiro. Y aquí estamos como Comité Olímpico, muy agradecidos con la Municipalidad por este gesto. Estoy muy afortunada de poder estar aquí presente. Es una gran motivación y me inspira muchísimo las palabras que nos dio el alcalde y muy orgullosa y un gran honor poder estar aquí. Agradecida porque el señor alcalde se tomó la molestia de darnos hoy prácticamente la despedida ya en vista a Juegos Olímpicos y se agradece el gesto que tuvo el día de hoy para nosotros. Cuando nosotros recibimos estos tipos de reconocimientos, a nosotros pues nos alienta más a seguir adelante, a empujar día a día y saber que hay personas atrás de nosotros apoyándonos en todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Continuamos a esta hora con más información actual y a través de nuestra unidad móvil hacemos un enlace con Samuel Orozco, quien nos habla acerca de las reformas a la ley de la carrera judicial. Adelante, Samuel, con la información. Te escuchamos. Buenas noches. Así es, buenas noches en el estudio principal, y es que efectivamente durante la mesa de discusión del Diálogo Nacional para las Reformas al Sistema de Justicia en Guatemala, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, también se ha referido en cuanto a que sí es necesarias las reformas al sistema de justicia en Guatemala. Esto precisamente para que haya una independencia en el sistema de justicia. Escuchemos en palabras de él. Como hemos insistido desde hace varios meses o años, Guatemala necesita un sistema de justicia independiente, y una manera de
poder asegurar que la justicia sea independiente es ampliando la cobertura de la carrera judicial. La carrera judicial en este momento solo está hasta jueces de instancia y sería muy conveniente que llegara hasta la Corte Suprema de Justicia y en todo caso a las Cortes de Apelaciones. Ese es justamente uno de los acuerdos a los que creo que en las 4 mesas que están sesionando se ha llegado. Bueno, y de esta forma es como él se refirió a por qué son necesarias las reformas en el sistema de justicia y principalmente en estos momentos cuando en Guatemala se llevan a cabo bastantes procesos. Asimismo, pues él mencionaba de que tendría que ir desde magistrado de sala hasta magistrado de la Corte Suprema de Justicia, donde haya una justicia independiente. Mientras tanto, yo vuelvo al estudio principal. Buenas noches. Buenas noches, Samuel. Ahora cambiamos completamente de tema y es que queremos presentarle esas notas curiosas que circulan en las redes sociales. Y es que dígame usted, ¿qué no haríamos por nuestros mejores amigos? Este tierno gatito de Taiwán nos dio una lección de verdadera amistad cuando se atrevió a dar un peligroso salto para visitar a su vecino y al parecer también su mejor amigo, un cachorro. Y es que las cámaras lograron grabar el momento justo cuando un gato bebé saltó de su jaula de cristal para ir a la jaula de junto donde estaba el perro cachorro. No se sabe si fue porque se sentía cansado del cautiverio o porque necesitaba jugar y tener compañía del can. Pero lo cierto es que a todos nos ha dejado enternecidos y con una gran sonrisa. Vea usted este tierno video que ha circulado en las redes sociales y ahora se ha vuelto viral. Y es así como nosotros llegamos al final de nuestra emisión, como siempre agradeciendo su preferencia e invitándole mañana a una emisión más. Pásela muy bien, nos vemos, gracias por habernos acompañado.